buenos días. ¿Cómo han estado? Amén. Quiero decirles que sean todos muy bienvenidos. Gracias por los hermanos que están con nosotros el día de hoy. Gracias por los amigos, por los invitados. Qué bueno que dispuso a estar en este día con nosotros como familia del Señor para glorificar al Señor. Voy a invitarles a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, gracias por tu palabra santa, por tu palabra bendita, por esa palabra viva, palabra de poder, palabra tuya que es la ciencia y la sabiduría tuya, Señor. Oramos porque tú hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas, Señor, nos muestres tu palabra, esa palabra, Señor, que tanto la necesitamos porque es el pan, Señor, que alimenta nuestra vida para una comunión contigo. Te ruego, Señor, que uses mi vida. Yo también necesito esa palabra. Te ruego, Señor amado, que hables a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos la semana pasada, hermanos, tratando un tema, el tema que se lleva por título general, las 5 solas. ¿Sale? Las 5 solas. Y la semana pasada vimos acerca del primer tema, la sola escritura, solo la palabra, solo la Biblia y nada, ni nadie más. Vimos, hermanos, que estas 5 solas surgieron de la Reforma. Dijimos que estas 5 solas marcaron y fueron un hito histórico para la iglesia, pero también fueron un hito en el sentido teológico, pero también doctrinal para la vida de la iglesia. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el tema o la segunda sola, la sola fe, ¿sí? O en latín, la sola fide, la sola fe. Los reformadores, hermanos, nos hicieron volver a las Escrituras. Ellos se fueron a las Escrituras. Y cuando fueron a las Escrituras, se dieron cuenta la realidad del ser humano. Se dieron cuenta que el ser humano está condenado a muerte. Se dieron cuenta que el ser humano está separado absolutamente de Dios. Y que el ser humano no puede hacer nada para llegar a Dios, para entrar en una relación con Dios. Ellos, a través de las Escrituras, se dieron cuenta que era necesario más que obras, más que ritos religiosos, más que practicar moralidad, necesitaban algo más. Lutero cuenta su experiencia antes de iniciar la Reforma, por ahí como en 1511, él, estando profundamente desesperado por querer tener una relación íntima con Dios por medio de esfuerzos humanos, practicando religiosidad, practicando una moralidad intachable. Aunque él vivía como monje él vivía, hermanos, una vida irreprochable, pero aún así sentía que su pecado, su vida delante de Dios lo agobiaba. Y se sentía delante de Dios, hermanos, que su conciencia estaba bien perturbada y no había paz en su corazón. Él practicaba todos los ritos religiosos y todas las ceremonias religiosas y todo lo que tenía que ver con la moralidad. Pero él no podía creer, no podía aceptar que por medio de esfuerzos humanos pudiera apaciguar y traer paz a su corazón. Él no podía librarse de eso.
Un día fue a la Biblia, como siempre todos los días, él leyó toda la palabra del Señor. Y vamos a ver la siguiente diapositiva. Un día, él reflexionando profundamente en el pasaje de Efesios que está ahí, y él los dio vida. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Cristo. Cristo. Él llega a ese pasaje y dice, y él, Cristo Jesús, dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él llegó a la conclusión, bueno, el hombre está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto en beneficio suyo? Él se dio cuenta que en su estado espiritual estaba muerto. Así podía cumplir con mucha religiosidad y moralidad, seguía muerto. Y continúa él, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Él se dio cuenta que estaba siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él dice, yo soy hijo de desobediencia. Y sigue en el 3, entre los cuales también todos vosotros vivías en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y él, a pesar de todo, él decía, yo soy hijo de ira y sigo en esta condición. Esa palabra lo dejaba inquieto. Amados, esa es la verdad de la Biblia también para nosotros hoy en día. Por eso nosotros tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Como sabemos, Lutero, hermanos, era un monje muy consagrado a su vida religiosa y era profesor de teología en ese tiempo en la universidad. Su deseo de él, hermanos, por agradar a Dios era inmenso. Su deseo por estar bien con Dios era algo que no le dejaba en paz. Y no encontraba paz para su alma. Y es ahí, mis amados, cuando en 1511 él visitó Roma. Y cuando llegó a Roma, se sorprendió. Grandemente fue sorprendido. ¿Saben por qué? Por esa inmensa religiosidad que se vivía. Una religiosidad, lo dicen algunos historiadores, una religiosidad pomposa, llena de rituales y una arquitectura majestuosa. Y él, amados, pudo ver que el Papa Julio II gastaba una fortuna de dinero en la remodelación de la Basílica de San Pedro. Entonces, él percibió una gran contradicción. Él pudo ver una gran contradicción. ¿Cómo era posible que los monjes, y él como monje, hiciera voto de pobreza, pero en la cúspide del clero se movían entre la opulencia económica? Él ¿cómo podía entender eso? Y también vio múltiples reliquias religiosas por todos lados. Cómo las iglesias o los templos estaban yendo de reliquias religiosas. Y les menciono algunas, por ejemplo. Él vio entre ellos restos óseos de algunos mártires. Él pudo ver también en las reliquias no solamente esos óseos, sino hasta algunos presuntos clavos
que fueron usados para crucificar a Jesús. O también algunas astillas de la cruz donde fue crucificado Jesús existían en algunas iglesias. Y además de ello también otros objetos supuestamente que pertenecieron a santos y los exhibían y estaban expuestos en las iglesias. Él pudo ver todo eso. Se preguntaba Lutero. Él se preguntaba a sí mismo si en verdad todo eso se necesitaba para que la gente pudiera tener una relación con Dios, porque él no lo tenía. Él se preguntaba si la gente en verdad, con todo eso, en verdad tenía una relación con Dios, porque él no lo tenía. Y fíjense ustedes, también la historia dice que cuando él visitó los famosos escalones de Pilato, por donde supuestamente Jesús caminó en el juicio, no pudo soportar y ver cómo los peregrinos iban subiendo de rodillas los escalones. Él quedó impactado cómo la gente de manera fervorosa lo hacían, pero seguían en su misma condición delante de Dios. Seguían muertos delante del Señor. Y por eso ya en 1517, cuando él puso sus 95 tesis, se declaró sus 95 tesis, condenó todas estas cosas a la luz de las Escrituras. Se opuso a todo eso, mis amados, de cómo, por ejemplo, vendían el perdón divino. ¿Se acuerdan la semana pasada? Vendían el perdón. No importa qué pecado hayas cometido, cada pecado tenía su precio. Si la persona pagaba el precio, quedaba libre. Incluso podían sacar al amigo, al familiar del purgatorio, tan solo depositaran la cantidad de dinero. Todo esto, mis amados, él pudo verlo. Así que, mis amados, con esto que les he platicado, que les he presentado un pequeño contexto real de la situación religiosa y moral que prevalecía en aquel momento, sin ningún valor alguno. Pero cómo esto hizo necesario las 5 solas, la sola Escritura, y ahora veremos la sola fe. Y entramos, hermanos, entonces al tema de la sola fe. Aquí está, hermanos, ese tema, la fe bíblica, la fe por el cual los reformadores dieron su vida. Pero por otro lado, mis amados, podemos ver que también Lutero sigue hablando cómo pudieron ellos llegar y traernos y devolvernos estas doctrinas bíblicas. Por ejemplo, llega a Romanos capítulo 1, versículo 17. Está por allí y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Llega él a estas escrituras, o los reformadores llegan a esa escritura y dice que la justicia de Dios solamente llega al hombre, que la justicia de Dios solamente llega al ser humano por medio de la fe. Por medio de la fe, mis hermanos. Esa fe viva, ¿sí? Hermanos, por un lado es sencillo hablar de la fe, pero por otro lado también es profundo hablar de la fe. ¿Por qué, mis amados? Porque por un lado es sencillo hablar de la fe, pero por otro lado, mis amados, es profundo. Hermanos, porque la fe por sí sola no tiene ningún valor. Tú dices, ¿tienes fe? Sí, tienes fe, pero ¿cómo es esa fe?
Sí tienes fe, pero ¿en dónde está esa fe? ¿En dónde está puesta esa fe? O sea, mis amados, la fe no tiene ningún valor intrínseco, no posee mérito alguno. La fe no es garantía de nada, la sola fe, pura fe sin Cristo. La fe tiene valor, hermanos, cuando está puesta en la obra redentora de Jesucristo. Entonces la fe tiene valor. Hermanos, la fe es pecaminosa si no está puesta en Cristo Jesús. Y vamos a otro pasaje bíblico en Romanos capítulo 4, versículos 1 en adelante, y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Me detengo ahí. En otras palabras, cuando dice, ¿qué halló Abraham según la carne? O sea, ¿qué halló Abraham confiando en sus obras? ¿Qué logró Abraham confiando en sus méritos? ¿Qué logró Abraham confiando en toda su vida religiosa, si es que así lo hubiese hecho? Pregunta el apóstol Pablo. Eso es lo que dice el versículo 1. El 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por sus méritos, por su vida religiosa, por su moralidad, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y el versículo siguiente dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo termina la TLA? Abraham confió en Dios y le fue contado por justicia. Amados, el apóstol Pablo, haciendo esta presentación a la iglesia, dice el apóstol Pablo, la Escritura dice, creyó Abraham a Dios. Y creer es fe. ¿En dónde puso Abraham su fe? En Dios. Abraham puso su fe en Dios. Y dice la palabra que fue justificado. La palabra justificar es ser absuelto de culpa. La palabra justificar es ser perdonado, es declarar justo. Y Abraham fue declarado justo solamente porque le creyó a Dios. ¿Me explico? Amados, el versículo 4, otra porción de las Escrituras, dice ahora, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Por qué creen que a usted le pagan cuando trabaja 8 horas o 5 horas? ¿Por qué? Porque la persona o la empresa adquirió con usted una deuda. Porque usted trabajó, obró, y entonces hay una deuda. Entonces, no es así para nuestra relación con Dios. El versículo es claro porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y para nosotros, hermanos, es por gracia, no es por obras. Es por gracia de Dios, nuestra salvación en Cristo. Dice el versículo, más el que no obra, sino que cree al que justifica al impío, se le es contada por justicia. Hermanos, la Biblia comprueba que la fe por sí sola no es nada y no merece ningún galardón, ¿sí? Si la fe por sí sola fuese suficiente,
Dios lo presentaría en su palabra como un vehículo para llevarnos a Dios. Así que si usted va a creer, esa fe debe estar puesta en Jesucristo, no en lo que usted cree, en sus obras, en sus méritos, ¿no? Bien, otra porción de las Escrituras en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia. Usted cree en Jesucristo y la justificación le llega por gracia. Usted pone su fe en la obra redentora que Jesús hizo y Dios lo absuelve de toda culpa solamente por gracia de Él. Es por eso, hermanos, la sola fe. Entramos ahora a uno de los versículos que vimos hace un ratito, Efesios 2, ahora 8 y 9, muy conocido. ¿Qué dice el texto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? Y esto no de vosotros. ¿Qué cosa no es de nosotros? ¿Qué cosa no es de usted? La fe. La fe. Tampoco usted y yo pudimos obrar fe. Ninguno puede obrar fe. La fe también es un regalo. La fe también es un regalo de Dios. O sea, mis amados, Dios te capacitó y Dios me capacitó para poner mi fe en Jesucristo. Por eso es gracia, es por gracia. No sé si usted ha escuchado alguna vez o usted lo ha dicho, pero a veces escuchamos expresiones como estas. Cuando yo decidí creer en Jesucristo, cuando yo recibí a Jesucristo, o sea, como que hicimos un mérito nosotros. No, fue Dios el que te capacitó, gracias a Él estás aquí. Tú confías en Dios, gracias a Él. Él nos capacitó. Esa fue la promesa de Jesús cuando prometió al Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la fe también es un regalo de Dios. Y entonces dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, muchos desde aquí estaríamos perdidos, no podríamos hacer muchas obras, poquitas obras, ¿no? Porque no estaría en nuestras manos el tiempo, los recursos, la capacidad, ¿no? Pero gracias al Señor no es por obras, no es por moralidad religiosa, es por la fe que Él mismo nos dio, que creemos en Jesucristo. Por eso el tema, la sola fe. Es suficiente, mis amados. Pero ahora les digo, mis amados, es la gracia la que salva por medio de la fe. La fe que sirve de vehículo, la fe que nos lleva, que nos conduce. ¿A quién nos conduce la fe? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Los reformadores sostuvieron esto, mis amados. Si la fe está puesta en mí, si la fe está puesta en otro o en otras cosas que no sea Jesús, entonces, ¿qué pasaría? Pues estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, ¿no? Entonces usted se salvaría por su propia justicia, ¿sí? Y no habría necesidad de la justicia de Cristo. Pero gracias a Dios no es así. Un pasaje muy conocido que usted conoce, San Juan 1:12, y dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Quiere leerlo conmigo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué precioso texto. La palabra del Señor nos dice, mis amados, ¿quiénes pueden llegar a ser hijos de Dios?
¿quiénes pueden? Dice, solo podemos, hermanos, llegar a ser hijos de Dios aquellos que reciben a Jesús. Se escucha allá afuera que todos son hijos de Dios. Así se escucha allá afuera. La otra vez le compartía el evangelio a unas personas y me decía la señora, ¿pero con qué seguridad? Disculpe, todos somos hijos de Dios. Y le digo, señora, dígame, platíqueme su experiencia cuando usted tuvo su relación con Jesús. Platíqueme de su relación con Jesús. No es necesario, pero todos somos hijos de Dios. No es así. La Biblia nos está enseñando, mis amados, que solo podemos ser hijos de Dios los que han recibido a Cristo. ¿Y cómo se recibe a Cristo según el texto? Creyendo en Él. Creyendo. A los que creen en su nombre. Creer es fe. Y cuando se dice creer en Jesucristo no es solamente, pues sí, ya sí creo en Cristo, sino encierra todo lo que es el proceso, toda la semana de la pasión, estar sufriendo la agonía en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Eso es creer en Jesús. Y dice el texto, más a todos los que recibieron, a los que creen, es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Otro pasaje bíblico, mis amados, que leíamos también hace ratito, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que está en la otra versión. ¿Quieres bajarlo, mi hermano? Sí, está ahí. ¿Quieres leerlo conmigo? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, es por principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe. Muy bien. Así que, mis amados, este texto nos aclara un poquito más la idea, pero dice que por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Para ser justificados, para ser partícipe de la justificación, solamente se logra por fe. El texto está diciendo que ya justificados, seguimos viviendo por fe. Porque eso dice el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la justicia de Dios llega a nosotros por medio de la fe, pero seguimos viviendo esa vida de relación con Dios ya justificada por medio de la fe. ¿Usted su vida cristiana lo está viviendo por obras o por la fe? Por eso termina el texto, el justo, el creyente, el redimido, vive por fe. Pero si usted sigue viviendo, no, pues es que tengo que ir al culto porque si no voy a perder mi salvación. No, es que no. Usted viene a adorar porque ya es justificado. Usted viene a congregarse porque ya Dios lo justificó. Usted viene por gratitud. Usted viene porque tiene una relación con Dios. Pero no va a vivir usted la vida cristiana por obras ahora, sino la vida cristiana lo seguimos viviendo por fe. Amados, ya dije que es el Evangelio. Evangelio es buenas noticias. Y las buenas noticias encierra desde la pasión de Cristo, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y segunda venida. Eso es el Evangelio, esas es las buenas noticias. ¿A poco no esperamos a Jesús? Esperamos a Jesús. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Pero Cristo también murió por ti y por mí, ¿no es cierto? Esa es la buena noticia.
Mis amados, la buena noticia es que Cristo vendrá, ¿sí? Otro texto, mis amados, que quiero dejar para comprender bien este tema. Porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué? ¿A qué vino? El Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Por qué vino a buscar? ¿Por qué tuvo que venir Él? ¿Por qué hubo necesidad que viniera Él? Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Vimos hace rato que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué puede hacer una persona en ese estado de descomposición? Está muerto. Tuvo que venir Él a buscar y a salvar. Mis amados, ¿se acuerdan ustedes en San Juan que Jesús como buen pastor fue a buscar la oveja que estaba perdida? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue a buscar a la oveja perdida? Porque la oveja no podía regresar. Porque la oveja estaba destinado a muerte. Porque la oveja no puede hacer nada, es el animal más inútil en ese sentido. Jesús tuvo que venir. Por eso es por fe, Él lo hizo todo. Mis amados, el ser humano no puede hacer nada, entonces por eso vino Cristo. Dice, para salvar. ¿Salvar de qué? ¿No? ¿Saben qué hizo Jesús? Bueno, cuando pueda usted vaya a Mateo, a Lucas, a Marcos, a Juan. Pero Isaías lo presenta, no está ahí, pero se lo recuerdo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando Jesús estuvo cargando nuestros pecados en la cruz, hubo dos cosas que me cimbran la vida, el corazón. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le dice algo a ustedes? El Padre lo tuvo que abandonar para que usted y yo fuésemos justificados en Cristo. Y la otra, todos son hermosos, pero resalto estos dos. Cuando Jesús dijo, Padre, consumado es. Y la palabra consumado en griego es tetelestai. Y eso quiere decir la deuda está pagada, la deuda está saldada. Cristo pagó todo, ¿lo cree? Él pagó todo. Ya no puedo ni debo hacer nada, ni moralidad, ni nada. Solamente la fe en Jesucristo. Mi fe totalmente en la obra redentora de Jesucristo. Mis amados, gracias al Señor que hizo todo. Así que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive todos los días, mis amados. Es el don que Dios nos ha dado en Cristo. Es por eso que la justificación es por fe y es uno de los pilares fundamentales de la teología reformada, que viene a ser, hermanos, la base de la seguridad de nuestra salvación y de nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que, mis amados, Dios elige la fe como canal de bendición, la fe como canal de salvación, pero la fe, no solo la fe, sino la fe en Cristo Jesús. Mis amados, la fe por sí sola no salva. La fe nos debe hacer aferrarnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Otro pasaje bíblico en Romanos 5:1, dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice paz? Porque estábamos enemistados. El pecado nos había separado. Estábamos enemistados con Dios.
No porque usted hubiese querido estar enemistado, sino porque ya nacimos con esa naturaleza pecaminosa y nacimos ya enemistados. Pero por medio de la fe fuimos justificados y ahora hay paz. ¿Cómo es la relación de usted? No, espero que nunca lo haya experimentado y no lo deseo que lo experimente. Pero imagine cómo será la relación de las personas que están enemistadas, que no se aman, se odian. Es tenso, no hay paz. Pero ahora imagínense cuando se da la reconciliación. Bueno, ¿algún matrimonio se ha peleado alguna vez? ¿No? Cuando se da la reconciliación. Bueno, la paz que Dios da, que experimentamos una vez que Cristo llegue a nuestras vidas, es superior a cualquier relación que se haya hecho en la vida. Por eso cantamos, por eso adoramos, por eso exaltamos el nombre del Señor. Pero el texto dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que mis amados, justificados pues por la fe, es por la fe, no es por el pago de indulgencias, no es por flagelaciones, no es por hacer obras, no es por vivir moralidad, no es por religiosidad. Mis amados, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Hay alguien, hermanos, habrá alguien aquí que está confiando en sus obras? ¿Habrá alguien aquí que está confiando en su moralidad religiosa? Le digo que va por mal camino. Es necesario que vuelva en una fe solamente en Cristo Jesús. No se puede ganar la salvación ni mejorar su estado delante del Señor en sus propios méritos, en sus propias obras. Termino con siguientes versículos. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, muy bien, el que cree, el que pone su fe, la sola fe en Jesús, pero en Él tiene vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes de aquel evento cuando Felipe está y Dios le habla por medio del Espíritu Santo? Acércate a ese carro, venía el eunuco y leía el pasaje de Isaías. Y bueno, Felipe es obediente, va y se acerca y le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice la Biblia en Hechos 8 que Felipe le presentó el evangelio desde esa escritura. ¿Y saben qué hizo el eunuco? Creyó. Y entonces cuando creyó en Jesús, el eunuco le dice a Felipe, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y vean ustedes cuál fue el requisito, la profesión de fe que le pide Felipe en Hechos 8:37. Si lo tiene ahí conmigo podemos leer. Pero Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Felipe le dice al eunuco, sí, puedes bautizarte. Pero le pregunta, ¿crees de todo corazón? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él expresó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado. La sola fe en Cristo Jesús. Vamos a cultivar nuestra fe viniendo al estudio, al culto, cantando, adorando. Es por gratitud. El último texto cuando el carcelero se iba a matar. Señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La predicación de Pablo fue que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, ¿has puesto tu fe solamente en la obra redentora de Jesucristo? ¿O estás confiando en una religión?
¿O estás confiando en tus obras? ¿O estás confiando en tus propias justicias? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En la obra redentora de Cristo Jesús? ¿O en lo que tú puedes hacer? La Biblia nos enseña que solamente es la sola fe en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.